Muy buenas noches, Gonzalo. Pues como decías, el gobierno del PP ha pactado con la Generalitat catalana hasta 5 temas conflictivos, es decir, asuntos en los que había disputas competenciales. Lo suyo es que el Ejecutivo hubiera recurrido al Tribunal Constitucional para que éste dirimiese quién tenía la competencia en la materia. Pero no ha sido así. El Gobierno renuncia a recurrir estas leyes para evitar mayor confrontación con el Ejecutivo catalán. Eso era el qué, pero el cuándo es quizá una de las claves de esta nueva postura del Ejecutivo de Rajoy. Se produce a menos de 2 meses de las próximas elecciones generales y menos de 24 horas de la reunión que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría va a mantener con el vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Eso ocurrirá mañana, la reunión y la cesión. En estos 5 aspectos son la consecuencia directa de la reunión bilateral que mantuvieron la semana pasada Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Lo que trascendió fueron las enormes diferencias que había entre ambos líderes. Lo que no sabíamos era la letra pequeña, la renuncia del Gobierno a recurrir determinadas leyes del Ejecutivo catalán. Una de ellas, por ejemplo, es la creación del Instituto Catalán de Finanzas, el sistema de protección de la infancia y la simplificación de la actividad administrativa del Gobierno catalán. Si bien es cierto que algunas de las nuevas normas no son, como muchas otras, un ataque a la soberanía de nuestro país, no deja de ser paradójico que el Gobierno del PP haya recurrido hasta la fecha la mayoría de normas que invadían competencias estatales y ahora decida no hacerlo. Bueno, esta es la evidencia, sin lugar a dudas, pero ¿por qué este cambio de rumbo en el gobierno del PP? ¿Por qué pactar con un gobierno que solo busca separarse de España? Lo vemos ya en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues porque Rajoy busca el perdón y la reconciliación con ese amplísimo sector de la sociedad catalana que es de derechas y nacionalista por tradición familiar, pero que no es ni mucho menos rupturista ni independentista. Ese amplio sector social que hasta hace poco en las municipales y autonómicas votaba CiU y en las generales votaba sin complejos al PP. Ese amplio sector de la sociedad catalana ha sido en gran medida intoxicado por el tsunami separatista. Para volver a traérselos, Rajoy suspende de momento 5 contenciosos que el gobierno de España tiene con la Generalitat. Rajoy no escarmienta. La propaganda nacionalista lo presentará como un éxito propio y no como un acto de generosidad interesada, pero generosidad de Rajoy. Unanimidad en la prensa ante el fracaso de las negociaciones que nos abocan a nuevas elecciones en nuestro país. Mientras que Pedro Sánchez ha responsabilizado a Podemos de la falta de acuerdo, al tiempo que ha pedido a los suyos dejar de lado las culpas, Mariano Rajoy se ha mostrado convencido de haber hecho lo correcto estos últimos 4 meses, comprometiéndose a una campaña sin comedias de enredo. Yo os puedo asegurar que mi ánimo está fortalecido y que hoy tengo más ganas que nunca de poner fin al mal gobierno de Mariano Rajoy. Y si alguien quiere que continúe el espectáculo, la farsa o la comedia de enredo, con nosotros que no cuente. Además, Pedro Sánchez ha manifestado su convicción de que en Podemos ha ganado el ala dura que identifica con Pablo Iglesias. Desde esa formación, la secretaria de Análisis Político, Carolina Vescanza, ha negado que existan 2 facciones en el Partido Morado, justo el día en el que se demuestra que Errejón conocía la propuesta in extremis de Compromís y no se lo comunicó a Pablo Iglesias. Y el señor Baldoví lo que dice es, no cierra la puerta a ese posible entendimiento. Es Pablo Iglesias quien lo hace por la tarde, quien cierra esa puerta y echa el candado a cualquier tipo de interlocución. En definitiva, ha triunfado la ala dura de Podemos, ha perdido el ala moderada de Podemos. Yo creo que hay una voluntad de establecer la existencia de 2 Podemos que nada tiene que ver con la realidad de la coyuntura en la que estamos. Y ahora tenemos la obligación de seguir caminando hacia adelante. Algunos hablan de sorpaso. Sorpaso, claro que sí, al PP. Al PP es al que tenemos que darle sorpaso y ganar las próximas elecciones, con todos vosotros y vosotras. Ya lo han visto, Iglesias por su parte afronta la nueva cita con las urnas con un optimismo desbordante y no se marca ya como techo convertirse en esta segunda fuerza por delante de los socialistas, sino que aspira, lo hemos escuchado, al sorpaso al PP. Una posibilidad que el consejero de Interior de la Junta de Andalucía ha valorado, considerando que si Podemos sube, se va a demostrar que España está enferma. Y en Oviedo el PSOE trabaja para la creación de una oficina de laicidad cuyo objetivo sea retirar cualquier vestigio o símbolo religioso. En los próximos minutos hablaremos con el portavoz del PP en ese ayuntamiento.
Unanimidad en la prensa española que, como están viendo en sus pantallas, tilda de estrepitoso fracaso, mejor dicho, la incapacidad de la totalidad de los políticos a la hora de configurar un gobierno que permita un ejecutivo estable en nuestro país. Así, por ejemplo, el diario El Mundo titulaba a 4 columnas, utilizando tan solo 2 palabras, fracaso político, acompañado de una viñeta en la que cada líder mira de cara a la pared, incapaces de sentarse a negociar con el resto. Por su parte, ABC llevaba a la portada la imagen de un monarca abatido y resaltaba también el fracaso de la política, añadiéndole el adjetivo de política espectáculo. En la misma línea, la prensa catalana subrayaba que el fracaso de las negociaciones nos abocan a unas nuevas elecciones, y ya en los digitales, Gaceta.es centra el fracaso en la figura de Mariano Rajoy, poniendo de manifiesto que este culpa a todos menos a sí mismo. Bueno, en las televisiones, desde luego, los partidos políticos y sobre todo el presidente del gobierno echaba balones fuera, mientras que el líder de la oposición señalaba directamente al partido de Pablo Iglesias, a Podemos, al que calificaba de pseudoizquierda. Afirma que con la negativa al PSOE ha permitido la permanencia del PP en el poder. Tras esta demoledora crítica, el líder de los socialistas pedía a los suyos no echar culpas a nadie, al tiempo que manifestaba sentirse con el ánimo fortalecido. Y les dijo que aquellas personas que se estaban manifestando a favor de ETA y en contra de la paz y de la concordia en el País Vasco no habían entendido nada, porque la democracia había permitido, después de 40 años de dictadura, que aquellas personas se pudieran manifestar en libertad. Os pido que no haya reparto de culpas, que no hablemos de culpables, que hablemos de futuro y de soluciones, que es precisamente lo que necesita nuestro país. Yo os puedo asegurar que mi ánimo está fortalecido y que hoy tengo más ganas que nunca de poner fin al mal gobierno de Mariano Rajoy. El portavoz parlamentario de ese partido, Antonio Hernando, interpretaba la falta de acuerdo en clave de inviabilidad, resaltando que tratar de poner de acuerdo a Podemos y Ciudadanos es tarea imposible. Nuestra contrapropuesta era sincera. Miren, no era posible poner de acuerdo a Ciudadanos y a Podemos, sus confluencias y a Compromís. Eso era evidente que no era posible. Desde Podemos manifestaban su decepción culpando al PSOE de haber dicho no al gobierno del cambio. Palabras de Tania Sánchez, que esta mañana ha vuelto a afear a Pedro Sánchez que trate de vender el contenido programático de un gobierno en el que no se da cabida a los morados. Yo creo que fue un intento interesante por parte de Compromís de desbloquear la situación, y nosotros y nosotras estamos decepcionadas con el Partido Socialista, que una vez más ha dicho no a un gobierno de cambio. Por su parte, el secretario general de esa formación, Pablo Iglesias, alza aún más sus miras y en sus nada humildes aspiraciones de cara a la nueva convocatoria de elecciones no se marca ya como techo superar al PSOE, sino el sorpaso a los populares. Y ahora tenemos la obligación de seguir caminando hacia adelante. Algunos hablan de sorpaso. Sorpaso, claro que sí, al PP. Al PP es al que tenemos que darle sorpaso y ganar las próximas elecciones, con todos vosotros y vosotras. Y desde Ciudadanos, ¿qué dicen? Dicen que el acuerdo con el PSOE caduca, pero no así su espíritu. Lo confirma su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien este miércoles se ha mostrado convencido de que la actitud conciliadora y negociadora mantenida por su partido estos últimos 4 meses va a contar, sin lugar a dudas, de cara a la nueva cita con las urnas. Por su parte, el señor Villegas, secretario general de la formación, hablaba sobre las propias expectativas electorales de la formación naranja. Entre el señor Sánchez y el señor Rivera, por supuesto, caduca, pero eso no quiere decir ni que caduque su espíritu, ni que lo que hay allí no sea algo que todo el mundo es consciente de que ha sido capaz de unir a 2 fuerzas políticas, lo cual de por sí ya es algo muy insólito en nuestra historia. Le aseguro que esa experiencia cuenta y va a contar. Por su parte, Mariano Rajoy ha prometido una campaña de propuestas sin comedias de enredos, al tiempo que se ha mostrado convencido de que en su partido han hecho lo que debían, sin alaracas, dice, sin espectáculos, sin engañar a nadie, sin ocurrencias y sin ansiedad. Nosotros vamos a hablar en los próximos 2 meses a los españoles de sus problemas y de España. Lo demás, lisa y llanamente, no nos interesa. Y si alguien quiere que continúe el espectáculo, la farsa o la comedia de enredo, con nosotros que no cuente.
¿Es el PP un partido democráticamente interno? Según el presidente de los populares, Mariano Rajoy, sí, pero a la vista de que va a ser el próximo candidato sin haber sido elegido por las bases, todo parece indicar que no. Hoy, una de sus manos derechas ha dicho algo al respecto, ¿no, Beatriz? Pues así es, ha sido Javier Maroto, vicesecretario sectorial de la formación, quien ha reclamado más participación para elegir al líder dentro del Partido Popular, mostrando su interés en que exista un proceso de selección no solo de candidatos y candidatas, sino también de contenidos, y ha pedido ir implantando poco a poco un sistema más participativo en el que la militancia tenga los máximos niveles de participación. Gustaría que hubiese un proceso de selección del presidente del partido o de la presidenta del partido, de los candidatos, de las candidatas, también de los contenidos. Siempre que haya un congreso, de una forma o de otra hay participación. La decisión aquí es si los militantes pueden participar directamente o se hace a través de compromisarios, pero siempre hay participación. Bueno, y rápidamente le ha contestado el portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, quien considera que el sistema de elección actual del partido es suficientemente participativo, como así se ha ido demostrando en los últimos congresos que se han celebrado en la formación azul en los últimos años. También, por su parte, Pablo Casado, vicesecretario del Partido Popular, mira a las elecciones generales ya del próximo 26 de junio y dice que si suma con Ciudadanos espera poder pactar la configuración de un nuevo Ejecutivo estable. Un partido que no ha puesto vetos ni a Ciudadanos ni al Partido Socialista. Si sumamos con Ciudadanos, plantearemos un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Si sumamos con el Partido Socialista, también. Y oye, ojalá tengamos una mayoría suficiente. Pablo, pero las encuestas parece que no nos dan. Una posibilidad que no ha sido descartada por esa formación. Inés Arrimadas ha mostrado este miércoles su convicción de que tras las elecciones no les va a quedar más remedio a todos que pactar. Después de estas elecciones vamos a tener que pactar, señores y señoras. Vamos a tener que sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo de diferente manera entre diferentes partidos. Por tanto, tengámoslo muy en cuenta todos. Inés Arrimadas ha sido también protagonista de la jornada por un polémico tuit escrito por el que fuera jefe de campaña del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, quien decía literalmente en las redes sociales: Arrimadas es físicamente atractiva como hembra joven, políticamente es inconsistente. La ofendida respondía inmediatamente a través del mismo canal, calificando las declaraciones de Rodríguez de machismo anacrónico. Pero no se quedaba ahí la indignación de la líder naranja en Cataluña, que preguntaba a Rodríguez en una entrevista en televisión que de qué agujero había salido. Si es que me parece todo tan antiguo, tan anacrónico. O sea, incluso esta manera de machismo me parece anacrónica. Realmente a mí este tipo de cosas me hacen trabajar y seguir trabajando. Es decir, sí, me animan en cierto sentido a decir, es que todavía nos queda tanto por trabajar. Seguimos mirando, o nos quedamos, mejor dicho, en Cataluña, donde hoy el líder de Esquerra Republicana, la sazón vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, no ha descartado que aún pueda producirse un acuerdo de gobierno en nuestro país, en España, antes de que finalice el plazo el próximo 2 de mayo. Próximos a la repetición de unas elecciones por falta de acuerdo entre formaciones políticas. Por lo tanto, al menos desde este punto de vista, estamos ante un panorama poco habitual y en este sentido excepcional, ¿no? Aunque yo no descarto que en el último momento haya algún tipo de acuerdo antes del 2 de mayo. Esto decía Junqueras. De Cataluña nos vamos hasta Andalucía, porque allí la presidenta de la Junta ha lamentado la incapacidad de los políticos para conformar un gobierno estable, animando a todos a hacérselo mirar. Más polémicas, si cabe, han sido las declaraciones de uno de sus consejeros, Emilio de Llera, que ha pronunciado las siguientes declaraciones: si Podemos sube, se demostrará que la sociedad española está enferma. Se dice en algunas encuestas que subirá Podemos. Pues si sube Podemos quiere decir que nuestra sociedad está enferma. Porque Podemos no ha estado por pactar ni por conseguir un gobierno de izquierda. Podemos ha estado por ocupar puestos en el gobierno. Eduardo, ¿es acertado el diagnóstico de este consejero socialista sobre el ascenso de Podemos? Sí, es acertado, pero evita decir quién es el culpable. Vamos a ver, aunque los socialistas, en este caso andaluces, respiren por la herida, lo cierto es que lo que acaban de decir es verdad. Y la verdad lo es, la diga Agamenón o su porquero. Susana Díaz afirma, ahora que a la fuerza ahorcan, que la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos se la tienen que hacer mirar.
Claro, doña Susana. Los partidos políticos españoles, todos, predican la concordia, el consenso y el pacto, pero entre ellos ejercen el caínismo, negándose los unos a los otros el pan y la sal porque tú eres de derechas y yo de izquierdas. De ahí deriva la patología que señala acertadamente el consejero socialista andaluz, Emilio de Llera, diagnosticando que si sube Podemos es que la sociedad española está enferma. Pues claro, la sociedad española ha enfermado de caínismo por contagio de su clase política. Y el recipiente de ese caínismo enfermizo es Podemos, que proclama su intención de que el miedo cambie de bando y predica el rencor vertical. O sea, si tú lo estás pasando mal, la culpa es de tu vecino porque a él no le van tan mal las cosas. De que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Señor Rajoy, tiempo para usted. Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. Sánchez. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid, ni le voy a hablar de los seres de Andalucía. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer, pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es un político decente, señor Rajoy. Y eso le va a perseguir. ¿Me permite usted hablar, señor Rajoy? Ahora sí. ¿Me permite usted hablar? Pues sin duda lo recordarán, la frase más comentada de toda la campaña electoral. El ataque furibundo y absolutamente fuera de lugar del líder de la oposición, Pedro Sánchez, contra el presidente del gobierno. Le llamó indecente. Hoy, el candidato socialista ha dicho que se equivocó. No ha pedido disculpas, pero sí ha admitido que fue un error en la forma. Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de esta campaña electoral. Yo también he aprendido de las elecciones. Y desde luego, admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Ya se han producido las primeras reacciones. El ministro de Exteriores en funciones y amigo personal de Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo, ha recibido positivamente las palabras de Sánchez, asegurando que va por el buen camino. Siempre generoso y siempre acudo al tenorio, aquello que decía un punto de contrición da al alma la salvación. Me parece que está en el buen camino. Rajoy ha hablado de Pedro Sánchez, pero no para valorar su afirmación de que se había equivocado llamando indecente al presidente. No, más bien todo lo contrario. Rajoy ha calificado a Sánchez de sectario colosal por querer derogar todas las reformas que el Partido Popular ha hecho en estos últimos 4 años. Apenas se ha iniciado la precampaña electoral y el tono se empieza a elevar, pese a que Rajoy propone una campaña sin comedias ni farsas. Porque liquidar las reformas que funcionan no se le ocurre a nadie. Un partido reformista y sobre todo un partido con sentido común, lo que cambia es lo que está mal, pero a nadie se le ocurre cambiar lo que está bien y lo que funciona, salvo que sea un sectario de colosales proporciones. Otro de los grandes debates del día ha sido la radiografía de Podemos que ha hecho Pedro Sánchez. Según ha asegurado el líder socialista, en Podemos existen 2 caras. Una, la dura, representada por Pablo Iglesias, y la otra, digamos que la afable, representada por Íñigo Errejón. El motivo del fracaso de las negociaciones entre PSOE y Podemos, dice Sánchez, es porque se ha impuesto la primera a la segunda. Y el señor Baldoví lo que dice es, no cierra la puerta a ese posible entendimiento. Es Pablo Iglesias quien lo hace por la tarde, quien cierra esa puerta y echa el candado a cualquier tipo de interlocución. En definitiva, ha triunfado el ala dura de Podemos, ha perdido el ala moderada de Podemos. Afirmaciones que han sido contestadas inmediatamente por la secretaria de Análisis de Podemos, Carolina Vescanza, quien asegura que lo que busca el Partido Socialista es alimentar un discurso de la división en la formación morada, división que ha negado tajantemente que exista. Yo creo que hay una voluntad de establecer la existencia de 2 Podemos que nada tiene que ver con la realidad de la coyuntura en la que estamos. ¿Existen o no existen las 2 caras en Podemos? Los hechos apuntan a que sí. Vean la siguiente fotografía. Fue colgada en Twitter por el propio Íñigo Errejón en Valencia el pasado lunes a las 5 de la tarde, junto con la líder de Compromís, Mónica Oltra. En ella se ve a ambos dirigentes compartir tranquilamente
un tradicional plato valenciano. Y a esta fotografía de Rejón y Oltra hay que añadir otro elemento significativo. Pablo Iglesias no supo nada del pacto de gobierno ofrecido por Compromís a PSOE y Podemos hasta el martes a mediodía, es decir, 24 horas después de la reunión entre Rejón y Oltra. La consecuencia, según cuentan periodistas parlamentarios, fue un enfado monumental del líder de Podemos contra su número 2 por no haberle comunicado en ningún momento el pacto que Compromís iba a hacer público. Eduardo, pese a que las pruebas parecen claras sobre las dos caras de Podemos, los líderes de este partido niegan la mayor. ¿Crees que existen o no existen esas dos alas, ese ala dura y ese ala más afable en el partido? Es evidente que sí existen, Beatriz, lo acaban de demostrar ellos mismos. La estructura de poder de Podemos es vertical, está fuertemente jerarquizada y obedece al hiperliderazgo de Pablo Iglesias. Tan es así que en el debut electoral de Podemos, los comicios europeos, el icono del partido era el rostro de Iglesias. Aún así, en esa férrea jerarquía han convivido hasta ahora dos tendencias que a partir de ahora solo coexistirán: la línea dura de Iglesias y la posibilista, pragmática y pactista de Rejón. Iglesias viene de un hábitat de extrema izquierda, heredado de su padre y de su abuelo. Rejón proviene, por el contrario, de la clase media alta afincada en la zona residencial de Pozuelo. Rejón no entendió nunca que el objetivo de Iglesias no es gobernar a la limón con el PSOE, sino liderar la izquierda y después gobernar de manera hegemónica. Mientras Rejón trabajaba para conseguir el pacto de progreso y de cambio, como le llaman, Iglesias, como Penélope, deshacía a diario el velo tejido por Rejón. Pablo Iglesias le apartó del último tramo de la negociación y asumió él esa responsabilidad, pero obligando a Rejón a estar a su lado, lo cual es una humillación que raya en la crueldad. Y ahora Iglesias le arrebata a Rejón la dirección de la nueva campaña electoral. No hay duda, ha ganado la línea dura porque es indudable que Podemos es Pablo Iglesias. Un día más tenemos que hablar de Arnaldo Otegi y las reacciones que en la clase política ha supuesto su presencia y discurso en el Parlamento Europeo. Por primera vez en tiempo, PP y PSOE se han puesto de acuerdo en criticar la invitación que recibió por el Consistorio Europeo y el hecho de que hayan sido Izquierda Unida y Podemos quienes hayan cursado la invitación al líder de Batasuna al Parlamento Europeo. No es una cuestión de que no pueda ir al Parlamento a comparecer el señor Otegi, es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo. Porque ni hay presos políticos en el País Vasco, ni los terroristas son refugiados en otros países, ni desde luego él, como ha dicho el señor Iglesias y también el señor Garzón, es un hombre de paz. Es que es repugnante, ¿no? Me resulta repugnante ver a una persona como él dando lecciones a nadie y pidiendo la libertad de asesinos. La gente que está en la cárcel, que ha pertenecido a ETA, está en la cárcel por sus crímenes, por crímenes que serían en cualquier sitio civilizado crímenes de lesa humanidad. La reacción en Podemos no se ha hecho esperar. Responden al ataque de PP y PSOE con una nueva ofensiva. Dicen que los grandes partidos pretenden perjudicarles vinculándoles con la izquierda batasuna. Cierta responsabilidad en las palabras de los dirigentes de otros partidos que están utilizando estos eventos. Se está diciendo que Podemos ha invitado a Arnaldo Otegi cuando no es cierto, con una clara intención, bueno, que lo que parece preelectoral, ¿no? Bueno, Beatriz Rojo, buenas noches. Buenas noches. Creo que hemos tirado de hemeroteca y hemos intentado vincular de alguna manera los vínculos históricos muy recientes, por cierto, entre Podemos y todo el entorno de Batasuna, y ahí están, ¿no? Pues ahí están. Mira, la sintonía de Podemos con la izquierda abertzale es un hecho. A los numerosos tuits en los que Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se han referido al etarra Arnaldo Otegi como un hombre de paz, podemos sumar innumerables declaraciones en los que lo califican como preso político o piden la libertad de los asesinos de la banda. Vamos a comenzar recordando algunas declaraciones del número 1 de la formación en el año 2014. En uno de sus programas, Iglesias pedía la excarcelación sin matices, no el acercamiento de presos o la revisión de condenas, sino que salieran directamente de la cárcel. Mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa ETA ya a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Además, en una intervención en una Herriko Taberna en la que estuvo junto a un periodista del diario Gara, no dudó en afirmar que quienes mejor entendieron el contexto de la transición fueron los batasunos y ETA, los más listos de la clase. Vamos. En los principales mecanismos y dispositivos de poder
del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Además, muy preocupado, se preguntaba si la izquierda batasuna podría recuperar lo que, atención, ETA perdió en su guerra al Estado. Hoy cabría preguntarse si lo que perdió ETA en su guerra contra el Estado lo podrá recuperar la izquierda abertzale ganando elecciones. Tampoco se queda atrás Juan Carlos Monedero, hoy ya fuera del partido, pero uno de sus ideólogos. No entendía por qué, igual que él sufría mucho por defender al chavismo, otros debían padecer lo mismo por defender a ETA. ¿No sabéis los ataques que tengo que sufrir por defender a Venezuela históricamente? Pues igual que gente que defiende a ETA. Bueno, pues esto no lo entendía, pero lo que van a escuchar a continuación, sí. Cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. Son innumerables los ejemplos que les estamos mostrando, pero vamos a seguir viendo más ejemplos, a ver si podemos ver más gráficos. El último de ellos, ha ocurrido hace ni siquiera una semana. Pablo Iglesias, insistía en que Otegi era un hombre de paz. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Y a los que han contribuido a una situación de paz y de futuro, aunque tengamos muchas diferencias, hay que reconocérselo y hay que agradecérselo. Más asuntos de Podemos. La conocida como ministra de Justicia de la formación de Pablo Iglesias, Victoria Rosell, va a presentar su renuncia como miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dejar de ser aforada en el momento en que se disuelvan las Cortes, es decir, el próximo martes. Decisión tomada después de que el Supremo haya admitido a trámite una querella contra ella. Eso sí, la diputada ha anunciado, respaldada por su secretario general, por Pablo Iglesias, que va a repetir en las próximas listas de Podemos electorales el 26 de junio. El Tribunal Supremo abrió una causa para investigar a la diputada de Podemos al haber admitido a trámite la querella que presentó contra ella el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria. Los delitos investigados son retardo malicioso, prevaricación y cohecho, mientras que se rechazan las acusaciones por injurias y calumnias. Toda mi solidaridad y mi apoyo a Victoria Rosell. No tengo la menor duda de que su comportamiento ha sido siempre honesto y ajustado a derecho. Sepamos un poco más del perfil de esta diputada. Tenemos conexión con la redacción de Gaceta.es. Rosa Cuervas Mons, editora jefe de este periódico. Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a conocer a Victoria Rosell. Tiene 47 años, nació en Murcia, aunque se considera canaria de adopción, y era, como decíais, en el imaginario político de Pablo Iglesias, la candidata a ministra de Justicia. La ministrable de Podemos dejó su papel como jueza en octubre de 2015 al ser presentada como cabeza de lista de la formación morada por Las Palmas. Desde entonces nos ha dejado más de un titular, sobre todo por sus problemas con los aeropuertos. A la podemita no le gustan los aeropuertos, en concreto parece que no le gusta nada el de Gran Canaria, el de Gran Canaria es donde ha protagonizado dos de sus más sonadas polémicas. La primera en el mes de febrero, cuando exigió hacer uso de la sala de autoridades y se enfrentó al empleado de AENA, que le explicó que no tenía derecho a utilizar ese servicio. 2 meses después, ya en el mes de abril, se negó a identificarse en el control de acceso al embarque y acabó enfrentándose ni más ni menos que con la Guardia Civil. Victoria Rosell ha sido, en su papel de progresista, miembro de la Asociación Jueces para la Democracia. Quienes la conocen, quienes son de su entorno, aseguran que está muy a la izquierda del PSOE, y en su carrera judicial destacaba por dedicarse a luchar contra la corrupción y ayudar a los más débiles. Eso, claro, hasta que se ha admitido a trámite una querella contra ella por prevaricación. Muchísimas gracias, Rosa, y muy buena respuesta sin siquiera saber la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, nos vale. Gracias. Me la imaginaba. Gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, ya lo hemos escuchado, y atención, porque se ha producido un nuevo ataque contra los símbolos religiosos en nuestro país. Esta vez ha sido en el norte de España, concretamente en Oviedo. El consistorio de la localidad asturiana va a crear lo que se llama, o van a llamar, el Observatorio Municipal de la Laicidad, una oficina que busca promover el laicismo y, dicen, impulsar la libertad religiosa. Pues suena paradójico, pero así lo defienden. La iniciativa está impulsada, como no podía ser de otra manera, por PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y busca, entre otras cosas, retirar los símbolos religiosos de la ciudad que estén destinados al culto, prohibir a los concejales que juren su cargo ante la Biblia y un crucifijo, e intentar campañas informativas en la ciudad ovetense a favor de la laicidad.
Y tenemos conexión telefónica con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo. Señor Iglesias Caunedo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, señor Iglesias Caunedo, ¿qué pretende el Partido Socialista junto con Podemos y con Izquierda Unida creando esta oficina, y cito textualmente, u observatorio municipal de la laicidad? Bueno, pues es un paso más en su ataque a la libertad religiosa en Oviedo, es un paso más en su ataque a la Iglesia Católica en nuestra ciudad. Hemos vivido hace pocas semanas la persecución a la Semana Santa. Esta semana se ha desalojado a las cofradías de Semana Santa de un pequeño local municipal que ocupaban desde hace años y nos hemos enterado esta semana de esta nueva iniciativa, de esta nueva ocurrencia que pretende barrer los símbolos religiosos de las calles de nuestra ciudad. Señor Iglesias Caunedo, ¿desde el Partido Popular han pensado en emprender algún tipo de acción en contra de este observatorio a favor de la laicidad? Bueno, nosotros vamos a votar en contra. No sabemos si será mañana o la próxima semana cuando esta decisión se someta a votación en la comisión. Vamos a oponernos y votar en contra también en el Pleno, y evidentemente trataremos también de movilizar a la opinión pública para reaccionar contra este ataque a la libertad de expresión, contra este ataque a la libertad religiosa, por supuesto. Una última cuestión, señor Iglesias Caunedo. ¿Cómo está siendo el gobierno del Partido Socialista? Entiendo que está gobernando en minoría y que necesita de los apoyos puntuales del resto de formaciones. ¿De quién está tirando más, para entendernos? ¿De los socialistas, de ustedes, del PP, o del resto de formaciones? En ningún caso. Mire, en las elecciones municipales en Oviedo, mi candidatura obtuvo 11 concejales, el grupo de Somos, Podemos, 6 concejales, Partido Socialista 5, Izquierda Unida 3 y Ciudadanos 2. De tal manera que hay un tripartito estable entre el Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. En ningún momento el Partido Socialista ha tratado de consensuar proyectos con el Partido Popular, en ningún momento ha tratado de alcanzar pactos. De hecho, esta iniciativa de laicidad proviene del Partido Socialista, no proviene ni de Podemos ni de Izquierda Unida. Bueno, señor Iglesias Caunedo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, señores, hacemos un brevísimo alto informativo, despedimos este informativo, pero Beatriz, regresamos con un especial sobre un asunto que yo creo que va a gustar. Sí, les pedimos que no se marchen porque en unos minutos vamos a abordar cuál es la situación de la izquierda en nuestro país. ¿Está en crisis, como señalan desde algunos sectores, o por el contrario está en auge y cada vez hay más proliferación de partidos de este signo, de la izquierda? Les pedimos eso, Gonzalo, que no se marchen porque nos van a acompañar Alberto Sotillos, Carlos Esteban, Eduardo García Serrano. Bueno, vamos a abordarlo desde todos los puntos de vista, así que no se marche, volvemos en un momento. Volvemos en 2 minutos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Oye, ¿y si en Intereconomía nos echamos unas risas? ¿Cómo? Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes.
seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Pasan 6 minutos de las 8:30 de la tarde. Aquí abrimos ya un especial informativo sobre un tema de actualidad que a buen seguro les va a interesar. ¿Cuál es la situación de la izquierda en nuestro país? ¿Está en crisis o está en auge? Desde luego que los resultados electorales de las últimas elecciones del pasado del pasado mes de diciembre dijeron o establecieron que la izquierda tenía mayoría en el Parlamento, pero, o mejor dicho, y lo que dicen de cara al próximo 26 de junio, también atestiguan, o por lo menos los pronósticos electorales dicen que va a tener más mayoría todavía. Pero en estos 4 meses no han sido capaces de ponerse de acuerdo. De ahí la doble pregunta que les planteamos. ¿Está en crisis la izquierda en nuestro país o está en auge? En el Parlamento español lo que sí que podemos constatar es que hay más partidos que nunca, por lo menos en nuestra reciente historia de la democracia. Antes de presentarles a la mesa, saludamos de nuevo a Beatriz Rojo. Beatriz, buenas noches. Muy buenas noches de nuevo. Cuéntanos qué temas vamos a tratar esta noche. Pues vamos a hacer un repaso sobre, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando los partidos en nuestro país, cuáles son de izquierdas, cuáles son de centro, cuáles son de derechas y cómo ha ido cambiando eso a lo largo de los años, a lo largo de las últimas legislaturas. Además, también vamos a abordar las figuras de los principales presidentes y líderes de los partidos de izquierda, desde Felipe González, pasando por Zapatero, Rubalcaba, Sánchez, también los de Izquierda Unida, Cayo Lara, Llamazares, Anguita, y también nos centraremos especialmente en la figura de Pablo Iglesias y vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de Podemos, de esas dos alas que señala Sánchez que existen, el ala dura, personificada en la figura de Pablo Iglesias, y el ala más afable que identifica con la de Rejón. ¿Existen realmente o no existen, como dice Carolina Vescanza? Y por último también vamos a entrevistar a Eduardo Inda, al que preguntaremos sobre esta visión, si cree, en su opinión, que la izquierda en nuestro país está en auge o por el contrario está en crisis. Muchísimas gracias, Beatriz, y para hablar de todo ello tenemos a 3 representantes de la izquierda. Está con nosotros Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, un placer, Gonzalo. Don Carlos Esteban, a quien ya echábamos de menos y nos congratula con su presencia. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Sotillos, muy buenas noches, que es presidente de Decido en Común y no sabemos si próximo candidato a la presidencia de nuestro país. Eso habrá que verlo, ¿no, don Alberto? Ahora entiendo por qué dicen que en el Parlamento hay mayoría de izquierdas. Claro, si desde Eduardo García Serrano hasta mí todo es izquierda, estamos claramente en auge. Sí, sí. No era una pequeña licencia que... No, créanme, están muy a la izquierda. Sí. Bueno, más allá de las bromas, sí que me gustaría un pequeño titular de todos ustedes para intentar situar cuál es la situación de la izquierda en nuestro país. Los hechos demuestran que tienen más representación en cuanto a número de partidos que nunca, o por lo menos que en la historia reciente en nuestro Parlamento. También demuestran las perspectivas electorales que van a tener más representación en escaños y en tanto por ciento de votos, pero no consiguen ponerse de acuerdo. Con lo cual, ¿eso qué es? ¿Que están en auge o que están en crisis? ¿Quién quiere romper el fuego? No sé si el representante de la izquierda en esta mesa. Ahora sí, don Alberto. Una izquierda centrada. No, diríamos que sí, o sea, que hay un auge, claro, lo que pasa es que... Pero es un auge no político, sino por el momento. No es un auge parlamentario, si hace falta un titular, más que un auge parlamentario, porque yo creo que estáis metiendo en la izquierda partidos que dudosamente yo los podría considerar como tales, pero efectivamente lo que hay es un auge porque hay una sensación de voluntad de cambio, una sensación, y esto va a sonar raro, de revolución social para cambiar un sistema que nos está llevando al fracaso absoluto económico, político, social y moral. Entonces es evidente que ante el fracaso de ese capitalismo offshore mal llevado, pues hay una reacción que dice necesitamos un modelo más de cuidado del trabajador, de sostenibilidad, de desarrollo sostenido, de ponernos en común como grupo social y de crecer juntos, y no unos contra otros. Entonces, claro, si eso lo asociamos a la izquierda, como evidentemente yo lo asocio, pues hay un triunfo de la izquierda. Pero yo creo que hay una cosa fundamental, y además lo ha señalado Alberto, es lo primero que ha dicho prácticamente, y es que todo va a depender o sea, cuál sea la respuesta a tu pregunta va a depender de la definición.
Es decir, que ¿qué es izquierda? Es izquierda, exacto. Claro. O sea, para mí que... ¿Quieres tu debate filosófico, don Carlos? No, claro. No, pero es que aunque no quiero un debate filosófico, sí que hay que empezar a decir de qué estamos hablando. Si vamos a hablar de los marsupios y no definimos qué es, pues me parece que es un debate un poco absurdo. A mí me interesa más, lo reconozco, por la parte internacional, lo que es la izquierda en el mundo y cuál es y hacia dónde va, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en Europa, en Occidente, hemos vivido un consenso socialdemócrata entre dos partidos que eran prácticamente idénticos, uno más o menos de derechas, pero que no era verdadera derecha, y uno más o menos de izquierda, pero no era verdadera izquierda. Ahora está surgiendo unos partidos que sí son de una izquierda, digamos, dura, o una izquierda real. En ese sentido, sí podemos hablar de un auge de la izquierda. En otro sentido, la izquierda lleva gobernando desde la Revolución Francesa. Bien, pues luego intentaremos encasillar y definir adecuadamente qué es la izquierda, porque sí que es verdad que a día de hoy, y veremos, por cierto, qué partidos son de izquierda a día de hoy en el Parlamento, en el Congreso, cuáles son de centro y si hay algunos de derechas. Pero eso será luego. Eduardo, primera intervención. Bueno, después de ese titular breve que habías pedido, telegráfico en el caso de Alberto y epistolar en el caso de Carlos, yo te diré, resumiendo y circunscribiéndonos a España, que la izquierda estabulada en lo que se llama la gauche divine, o sea, esa izquierda rosita de clase media, media alta, sí está en crisis. Pero esa crisis ha provocado que la izquierda de pelo en pecho revolucionario, representada en Pablo Iglesias y en Podemos, no está en crisis, sino todo lo contrario. No está en crisis, con lo cual prevé que no tiene techo y en las próximas elecciones puede tener mejor resultado incluso que el del pasado 20 de diciembre. No me cabe la menor duda. Como ve, don Gonzalo, he hecho gala de mi capacidad de síntesis periodística. Esta es otra cosa inédita, desde luego, y pasará a los anales del periodismo, por lo menos esta casa de Intereconomía, el sujeto verbo predicado de Eduardo García Serrano. Bueno, ayer Toni Cantó decía que no era, digamos, en un país decente, no cabía un partido como Podemos. Si tenemos en cuenta que Toni Cantó es diputado en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, partido que después intentaremos definir porque va dando bandazos. Seguro que para Sotillos es la derecha moderada, seguro que para Carlos y Eduardo pues diríamos que es un centro-izquierda. Luego intentaremos explicar lo que decía Carlos, qué es la izquierda, qué es el centro y qué es la derecha, si es que se puede definir. Pero Alberto, ¿cabe un partido como Podemos en una España civilizada del siglo XXI, como decía Toni Cantó? ¿Sí o no? Sí cabe el Partido Popular. Cabe perfectamente un partido que cumple la ley. Es decir, si cabe un Partido Popular con sus gestores prácticamente en la cárcel, literalmente, con dimisiones constantes,